El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cierre su Biblia y levante sus manos. Señor, te damos las gracias en esta hora por tu fidelidad y gran misericordia. Te bendecimos, Señor, en este momento. Te exaltamos y te glorificamos. Te honramos, Señor, y te bendecimos. En esta hora te pedimos oído atento para lo que tú tienes para nosotros, para la palabra de Dios que llegue a cada uno de los corazones que están en este lugar. Toca cada vida, Señor, toca cada alma y conmueve, Señor, las entrañas. Penetra, Señor, hasta las coyunturas y discierne cada pensamiento en esta hora, en este lugar. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos total libertad en esta hora, durante este mensaje. En el nombre de Jesucristo, la iglesia de Dios dice amén. Amén. La iglesia de Dios dice amén. Amén. Tome su lugar, hermano. Amén. Quiero predicarles bajo el tema el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Voltea a su vecino y dígale: el Cordero de Dios. Amén. Ayer en la noche le decía a mi esposa, mi hermana Alejandra, digo, ocupo un cuaderno para hacer unos anotes, para hacer unos apuntes. Y me regañó, me exhortó, me dice: tú espera en el Señor a que sea el tiempo del Señor cuando te toque predicar. El pastor siempre te avisa, dice. Y el celular del pastor no servía, y si hubiera servido el mío no sirve. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. Amén. El Evangelio según San Juan, hermano, es diferente a los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque a pesar de que estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son casi similares, el evangelio de Juan se distingue porque el 90% de su contenido no está en los demás evangelios. Porque Mateo nos presenta a Jesús como el rey de los judíos. Es por eso que podemos ver en el capítulo 1 de Mateo la genealogía de Jesús. Marcos nos presenta a Jesús como un hombre fuerte, como el Dios poderoso. Por eso vemos en Marcos, amén, apenas empiezan los primeros capítulos y Jesús empieza a echar fuera demonios, empieza a sanar enfermos, a restituirlos. Lucas nos presenta a Jesús muy sabio, hermano, que era dedicado a un general muy sabio, y esta carta muestra a Jesús en total sabiduría. Pero Juan, hermano, lejos de centrarse en las enseñanzas de Jesús o en los sermones de Jesús, Juan se centra en la identidad del Hijo de Dios. Amén. Y nos muestran a Jesús como el Cordero de Dios, como el Hijo del Dios viviente. Es por eso, hermano, que en el primer capítulo y versículo 1 de Juan comienza, el discípulo amado comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y más adelante en los siguientes versículos, versículo 11 dice: vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Vimos su gloria, dice Juan, el discípulo amado. Amén. Entonces este evangelio se centra en la identidad de Jesús. Por eso, hermano, podemos ver a Juan el Bautista, este siervo de Dios que era enviado por parte del Señor para preparar el camino para el que iba a venir detrás de él. Este es a Jesús. Juan el Bautista, hermano, era un hombre espiritual. Juan el Bautista era un hombre diferente a los demás. Él era la voz que clamaba en el desierto de Judea: preparad el camino y endechad sendas, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, hermano, tenía una perspectiva diferente a la que tenían los demás judíos. Juan el Bautista, hermano, pudo reconocer a Jesús cuando le vio por primera vez y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay una cosa, hermano, que quiero señalar en esta hora. Juan pudo distinguir a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Juan era un hombre de oración y de ayuno. Amén. La Biblia dice que Juan el Bautista a cierta edad se apartó al desierto y allá recibió palabras del Señor. Amén. Y en el desierto su único alimento era miel silvestre
y langosta. Su vestimenta era una piel de camello y un cinturón de cuero. Este hombre, hermano, se la pasaba clamando en el desierto. Era un hombre diferente. Pues por eso, hermano, que él pudo tener esta perspectiva de Jesús. Amén, esta perspectiva del Hijo de Dios. Es por eso que él a Jesús lo pudo ver como el Cordero de Dios. Y déjame decirte algo, hermano, aquí hay una enseñanza para nosotros, que si queremos ver en verdad a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos que tener una comunión íntima con Dios. Si usted no tiene una comunión íntima con Dios, usted no va a poder ver a Jesús con sus ojos espirituales y siempre va a vivir una vida en derrota. Amén. Pero ¿cuál era diferente? Juan el Bautista, este hombre que clamaba y solamente vino a prepararle el camino al Señor. Así lo dice la Biblia: voz del que clama, enderezar caminos, enderezar sendas, preparar el camino para el Señor, para el que iba a venir detrás de él. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin embargo, hermano, cuando este ve a Jesús por primera vez, Juan bautizaba para arrepentimiento. Juan bautizaba por inmersión en agua. Este Juan, hermano, el Bautista, la gente se acercaba y se arrepentían de sus pecados y eran bautizados por Juan. Después de esto, Jesús escuchó y llegó al desierto de Judea para ser bautizado por el mismo Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista sabía que él no era digno. Amén. Que él no era digno de bautizar a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Juan el Bautista sabía que él no era digno de bautizar a Jesús. Incluso le dijo a los hombres que estaban a su alrededor: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Hermano, Juan el Bautista sabía que Jesús no era cualquier hombre. Juan el Bautista sabía que Jesús no era un hombre normal, un hombre singular. Él sabía, hermano, el propósito al que venía Jesús. Es por eso que él señala el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por primera vez, hermano, con Juan el Bautista que la gente puede escuchar estas palabras y decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora, hermano, ¿por qué el Cordero? Sabemos, hermano, que en el Antiguo Testamento, en la ley, el Señor le dio a Moisés mandatos, sacrificios que hacer por expiación del pecado. En ese tiempo, hermano, el pecado gobernaba en este mundo. Dios le dio la ley al pueblo judío. Amén. Y por medio de sacrificios de corderos, de machos cabríos, el pueblo podía tener expiación de pecados. ¿Me está escuchando? Entonces, hermano, había un sumo sacerdote. Esto usted ya lo ha escuchado. Había un sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, al atrio, y preparaba ahí el cordero, lo degollaba y rociaba la sangre, y luego se lavaban en la fuente y llegaba hasta el lugar santísimo para hacer expiación por el pecado. Este sumo sacerdote tenía que hacer una vez al año expiación por los pecados del pueblo. Pero sin embargo, hermano, a pesar de hacer ciertos sacrificios, el pueblo no terminaba, hermano, de estar limpio totalmente de pecado, sino seguían siendo con mancha, seguían siendo impuros. Amén. Sin embargo, una vez al año, cuando este sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía la expiación, hacía el sacrificio, amén, el pueblo se limpiaba. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios sabemos, hermano, sabemos que por medio de los profetas, Dios profetizó, amén, que Él supliría un cordero, un sacrificio, amén, para la salvación mundial. Jesús venía con un propósito a esta tierra, hermano, el cual era quitar el pecado total del mundo, porque dice la Biblia en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Es por eso, hermano, que cuando la tierra se encontraba en total pecado, por causa de la desobediencia de Adán, y desde Adán hasta la ley de la ley de Moisés, hasta Jesús, había pecado en este mundo.
que cubría y gobernaba. Mas sin embargo, donde se puso la ley, hermanos, sobreabundó el pecado. Pero donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermano, es la salvación gratuita para nosotros. Es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y es que Dios proveyó el sacrificio. Él proveyó, amén, la ofrenda para expiación de tus pecados y de los míos. Nosotros estábamos perdidos, hermano. No teníamos salvación, no teníamos perdón de los pecados, estábamos condenados. Pero un día se acercó un hombre ahí al Jordán y Juan lo pudo identificar y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Jesús era el mismo que iba a poner su vida, porque Él dijo: a mí no me quitan mi vida, yo mismo la pongo, yo mismo la vuelvo a tomar. Él fue al Calvario, hermano, por ti, por mí, por amor de nosotros. Él fue azotado, fue golpeado, amén, lo fue escupido, le arrancaron sus barbas, amén, fue maltratado, fue blasfemado, pero sin embargo Él lo hizo por amor de nosotros. Él sabía que era necesario esa ofrenda, Él sabía que era necesario ese sacrificio, Él sabía, hermano, y aún así cargó su cruz y fue en el camino hacia el Gólgota, y ahí en el Gólgota fue colgado, y esos clavos que traspasaron sus manos y sus pies, amén, y cuando Él dijo: consumado es, ese sacrificio fue aceptado para con Dios. Y el sacrificio por el pecado, amén, fue acepto, y Él quitó el pecado del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle una alabanza al Señor. Ahora, hermano, usted va a decir: bueno, hermano, ¿y por qué quita el pecado del mundo si la gente sigue pecando allá afuera? Es que hay que hacer algo para llegar a ese punto, hermano. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, hermano, ese sacrificio que Jesús hizo, la muerte en el Calvario, virtió la sangre de Jesús. Y hay unas personas que dicen que cuando hubo un terremoto después, la Biblia dice que hubo un terremoto grande, y estudiosos, arqueólogos, eruditos que han estudiado en la tierra de Israel, ellos dicen que cuando la tierra se abrió, la sangre cayó por la tierra cuarteada, y según algunos estudiosos dicen que debajo de la cruz había una pequeña habitación donde estaba el propiciatorio, el arca, amén, y que ahí esa sangre cayó, y amén, llegó a ser la expiación del pecado por nosotros. Sin embargo, hermano, la salvación es por fe y no es por obras, para que nadie se salve. Hermoso sería que ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, con eso nos bastara y todo el mundo fuera salvo. Muchas personas así lo quisieran: es que ya Dios murió por mí, yo ya tengo salvación. Pero no es así, hermano. Hay que aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Amén. Hay que aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Y cómo lo aceptamos, hermano? Creyendo en Jesús. Pero hay gente que todavía no cree en ese sacrificio. Hay gente todavía, hermano, que toma en vano ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y este es el mensaje, hermano. La gente no reconoce hoy el sacrificio de Jesús como lo importante que debería de ser. Ese sacrificio, hermano, quitó el pecado para que tú y yo pudiéramos acercarnos a la presencia de Dios con libertad. El velo se rasgó y ahora obtenemos entrada al lugar santísimo. Ahora ya no hay necesidad de traer expiación por los pecados. No hay necesidad de entrar con un cabrillo, con un cordero. Amén. El cordero que fue inmolado en la cruz, Jesucristo, Él pagó el precio, hermano, de una vez por todas. No era necesario volver a entrar una vez al año, no, Él hizo una vez por todas. Dijo el escritor de los Hebreos, dice que una vez el sacrificio por todos. Él murió nuestra muerte para que nosotros podamos vivir su vida. Pero, hermano, lamentablemente hoy hay gente que
sacrificio en vano. Y ya no pensamos como Juan el Bautista piensa, porque nuestra mente está llena del mundo, o nuestra mente está llena de las cosas carnales. Pero si viniéramos a este lugar, hermano, a la iglesia, reconociendo que Jesús fue el Cordero que fue inmolado y fue el sacrificio que quitó nuestros pecados, nosotros llegaríamos a este lugar, como dijo el salmista David, entrando por sus puertas con acción de gracia y entrando por sus atrios con alabanzas. Amén. Nosotros diríamos: no somos dignos, Señor, de estar en este lugar. No somos dignos de estar sentados en estas bancas, en estas sillas. Pues no éramos dignos, hermano, éramos pecadores y estábamos perdidos. Pero Jesucristo, por su gracia, nos hizo salvos y nos hizo aceptos, y de ambos pueblos hizo solamente un pueblo, y ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Y vemos personas, hermano, que entran en la iglesia con esa soberbia. Yo a veces me ha tocado ver personas que entran con esa soberbia, hermano, con el cuello alzado, y se sientan en la iglesia como que si le estuvieran haciendo un favor a Dios al estar aquí. Amén. Entran como si Dios necesitara de ellos. Amén. ¿Sabe usted, hermano, que el Señor hizo voluntariamente el sacrificio? No lo hizo para que tú puedas decir: hermano, es que el Señor pagó el precio por mí porque soy importante. No, hermano, lo hizo por amor. Lo hizo por amor, el sacrificio fue por amor. Si Él fue a la cruz, fue por amor. Tú y yo estábamos perdidos. No teníamos esperanza, no teníamos, amén, oportunidad de salvación. Pero Él, por su gracia y por su amor, nos dio salvación a nosotros. Y sin embargo, hermano, hay gente que entra a este lugar, hermano, con una soberbia, con una altivez de corazón, con un orgullo tan grande, y levantan las manos cuando el hermano de la alabanza le dicen que levante las manos, y están sentados durante el servicio, hermano, cuando la palabra de Dios se está dando, cuando es el mismo Señor el que está dando el mensaje en este lugar, porque no es el hermano Eduardo, no es el pastor, es Dios, hermano, que le da a su pueblo el alimento espiritual. Él viene, hermano, cada miércoles, cada domingo a darnos la palabra misma. Sin embargo, ese corazón endurecido no nos deja. La palabra rebota en nuestro corazón y sale para afuera otra vez. Y entramos, hermano, pero déjame decirte algo: Dios sin ti sigue siendo Dios. Dios sin ti sigue siendo Dios. Dios no está preguntando por tu alabanza, porque Él hizo el sacrificio voluntario y lo hizo por amor. Amén. Demos una alabanza al Señor. Démosle una alabanza al Señor. Él es bueno, hermano. Él es bueno. Ahora el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera, hermano, simbolización del Cordero y del sacrificio que Jesús hizo, o del sacrificio que Jesús iba a hacer, la podemos ver en el Génesis. Cuando Adán y Eva caen de la gracia de Dios. Amén. Dios en su misericordia los viste. Y Él dice en la Biblia que toma un cordero y con la piel de esos corderos viste a Adán y a Eva. A pesar de que Adán había fallado, a pesar de que Eva había fallado y habían desobedecido a Dios, Dios tuvo misericordia de ellos y sacrificando ese cordero los vistió con la piel de ese cordero. Más adelante podemos ver, hermano, que Abraham tiene a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y Dios, probando la fe de Abraham, le dice: Abraham, dame a tu hijo en sacrificio. Y Abraham no le puso peros a Dios. Él dice la Biblia que temprano se levantó, tomó a su hijo, tomó leña, y iban rumbo al monte Moría. Y ahí en el monte Moría, hermano, rumbo a ese monte, Isaac le dice a Abraham: Padre, he aquí la leña, el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y algo simbólico que responde Abraham nos deja entender que Dios iba a proveer tarde
el sacrificio por su pueblo. Porque Abraham, sin saber lo que él estaba confesando, cuando Isaac le preguntó, Padre, ¿dónde está el cordero? Y dice, no te preocupes, hijo, Dios se proveerá. No dijo Dios proveerá sacrificio, él dijo Dios se proveerá. Una profecía, hermano, que más tarde se cumpliría en el Calvario por expiación, por amor, por ti, por mí. Amén. Si le va a aplaudir al Señor, hágalo fuerte. Si le va a aplaudir al Señor, apláudele fuerte. Si le va a aplaudir al Señor, apláudele fuerte. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Porque hay un cordero inmolado. Amén. Que se levantó de entre los muertos. Ese mismo fue colgado, así como la serpiente en el desierto por Moisés, para que tú y yo tuviéramos salvación, hermano. Amén. ¿Estamos aquí? En la Biblia dice, hermano, el apóstol Pablo nos dice que nosotros estábamos algo así como peleados con Dios. Sin embargo, hermano, Dios nos reconcilió por medio del sacrificio del Cordero. Amén. El sacrificio de Jesús, hermano, pudo reconciliarnos con Dios. Y déjame decirte algo. Sin ese sacrificio, tú y yo estuviéramos perdidos. Tú y yo no fuéramos pueblo de Dios. Amén. Tú y yo estuviéramos sin Dios y sin salvación, perdidos en el mundo, sin nada, pero Dios, hermano, en su infinito amor, nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito y ahora podemos tener vida en Jesús. Amén. Estábamos perdidos y sin salvación, mas dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Amén. Tú y yo estábamos perdidos, hermano. La pregunta ahora es, ¿cómo estás recibiendo ese sacrificio de Jesús? ¿Cómo lo estamos recibiendo? Por las mañanas te levantas y das gracias a Dios. Amén. Y hay unos que no dijeron amén. Hay unos que están haciendo como que la Virgen les habla. Amén. ¿Cuántos se levantan y le dicen, Señor, gracias por la vida? Hermano, hace una semana una señora se sentó para descansar y ya no despertó. La señora se sentó a descansar y ya no despertó. Ahí se quedó. Hay gente que se acuesta a dormir y ya no despierta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se levantan y le dicen, Señor, gracias por la vista? ¿Cuántos ciegos no hay, hermano, en este mundo? Mas nosotros podemos ver las maravillas de Dios. ¿Cuántos se levantan y le dicen, Señor, gracias por nuestros pies? Porque podemos caminar. ¿Cuántas personas deseando poder caminar, hermano? Señor, gracias por la respiración, porque estoy respirando voluntariamente. Personas conectadas, hermano, al aire artificial, al oxígeno. Y tan caro que es, hermano. Y nosotros que lo tenemos gratuitamente, a veces como que nos gana la carne y no queremos orar. Ahora no, Señor. Ahora no, Señor. No le decimos eso, pero lo pensamos tal vez con nuestras actitudes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Señor, gracias por la vida, gracias por el pan, gracias porque no me falta un techo. ¿Cuántas personas no hay en los puentes debajo? Amén, viviendo en la basura, comiendo de las canastillas, de la basura, de los desperdicios de los demás, de las sobras de los demás. Y usted que tiene la vida, usted que tiene el alimento, que no le falta el frijol, que no le faltan las tortillas, usted no es agradecido, hermano, y estamos menospreciando el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, porque es
para que estuviéramos agradecidos, es para que estos lugares estuvieran llenos y la gente agradeciendo y diciendo: Señor, no somos dignos de recibirte, aleluya, pero tú sí eres digno de recibir nuestra alabanza. Nosotros no somos dignos de estar en este lugar, no somos dignos de que nos den la vida, no somos dignos porque somos pecadores, no somos dignos, Señor, porque fallamos, no somos dignos porque cometemos errores, pero sin embargo tú eres digno porque tú quitaste el pecado del mundo. Tu salvación, Señor, no la diste a nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nos podríamos pasar la noche, hermano, predicando sobre el Cordero de Dios. Pero te quiero decir algo. Cuando el Señor Jesús estaba colgado en la cruz, hay algo muy curioso que pasó. Los dos personas que estaban crucificados a un lado de él, amén, ya habían muerto. Y dice la Biblia que uno de los soldados fue enviado para ver si ya habían muerto los tres que habían sido crucificados. Y al primero le quebraron las piernas, al segundo le quebraron las piernas. Y esto es para que si no estuvieran muertos, hermano, murieran asfixiados, porque no iban a poder sostener su cuerpo y morían automáticamente asfixiados. Pero a Jesús, hermano, le dieron ya muerto. A Jesús le vieron ya muerto, y algo curioso que hizo este soldado es que atravesó con su lanza el costado de Jesús. Amén. Y ahí pasó algo hermoso, hermano, que brotó de él agua y sangre, de ese cordero. Brotó agua y sangre. Bueno, sería normal que saliera sangre de una persona muerta, pero agua. Y la Biblia dice, hermano, que efectivamente de Jesús brotó agua y sangre. Y los estudiosos, hermanos, los científicos, dicen que la única causa por la cual un hombre después de muerto haga brotar de su cuerpo sangre y agua es que los doctores han llegado a una conclusión y dicen que Jesús murió de dolor por el corazón. Amén. A lo mejor no lo entendí muy bien. Él murió de sufrimiento. Él no murió por los clavos, por los látigos. Amén. La Biblia dice que él expiró su espíritu. Dicen los científicos que la única forma de que alguien brote agua y sangre de su cuerpo después de muerto es que esta persona se le haya reventado el corazón. Esta persona se le haya reventado el corazón y el miocardio saca todo el líquido que es agua y brota sangre y agua. Y bueno, usted va a decir: ¿y por qué a Jesús le explotó el corazón? Bueno, nos encontramos un pasaje en Isaías que dice: afligido él, varón de dolores. Él sufrió, dice, nuestra causa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando él fue a la cruz, en todo ese trayecto, en la cruz, hermano, sintió todo el peso del pecado del mundo. Y él pudo ver la aflicción que tú tenías. Él pudo ver el dolor que tú ibas a pasar, el pecado. Y a él se le reventó el corazón, hermano, de tristeza, de dolor, por el pecado que nosotros íbamos a pasar. Por eso, hermano, fue tan grande el amor de Jesús. Fue tan grande ese sacrificio. Amén. Que Jesús lo hizo con tanto amor, hermano, que sufrió tanto por nosotros que el corazón se le reventó. Amén. Dice una alabanza: ¿cuánto daría por amarte como me amas tú a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas tú a mí? ¿Cuánto daría por amarte? Levante sus manos ahí donde está, hermano. Afligido él,
varón de dolores. Amén. Señor, hoy queremos reconocer el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Queremos reconocer ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Reconocemos el sacrificio. No somos dignos en verdad de estar en este lugar, Señor. Pero tu gracia es incomparable, Señor. Tu gracia es incomparable. Yo no era digno de estar en este lugar. Mis hermanos no éramos dignos de estar aquí. Pero tu gracia, Señor, tu amor. Tú sufriste por nosotros. Hermano, Él sufrió por tu madre, por tu padre. Sufrió por tus hermanos. Para que ellos también pudieran aceptar el sacrificio del Cordero. Él pagó ese pecado. Él sufrió el dolor de este mundo. Él sufrió el dolor de este mundo por ti, por mí, por amor. Y su corazón se le reventó de aflicción. Por eso en el Getsemaní, Él llora tan intensamente que dice la Biblia que sus gotas eran como gotas de sangre, de una aflicción que él sentía. Él decía: estoy afligido hasta la muerte, estoy sintiendo la tristeza que se viene, estoy sintiendo el pecado del mundo. Y aún así, hermano, no se rehusó, sino le dijo a Dios: no se haga conforme yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y él bebió toda esa copa de la ira de Dios para arrancar el pecado del mundo, ese pecado que estaba encima de tu vida, ese pecado que estaba encima de tu esposo, de tu esposa, ese pecado que estaba sobre tus hijos, ese pecado que estaba sobre tu padre, sobre tu madre. El Señor lo ha pagado. Y ahora, con aceptar el sacrificio, ahora con aceptarle el sacrificio de Jesús y con recibir su nombre, con ser bautizados, la sangre de Jesucristo se activa. Ese sacrificio, aleluya, se activa sobre nosotros y borra el pecado del mundo. Aleluya. Bendito eres. Bendito eres. No somos dignos, Señor. Aleluya, no somos dignos. Estábamos como aquella mujer que llegó y le dijo: sana mi hija. Y Jesús estaba en un dilema entre sus discípulos y la mujer, porque no era parte de su pueblo, y le dice: no es lícito que yo dé la comida de los hijos a los perrillos. Y esta mujer le dice: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, no éramos dignos de recibir, amén, pero el Señor nos hizo dignos. Ese sacrificio nos abrió entrada, porque a lo suyo vino, a morir en la cruz. Él vino y los suyos no le recibieron, y los que le recibimos nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que le recibimos nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que creímos en su nombre, los que creímos en su sacrificio, los que recibimos la sangre cuando fuimos bautizados, cuando nos arrepentimos, cuando fuimos sellados por el Espíritu Santo, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Alguien aquí puede decirle: Señor, yo no era digno. Alguien puede decirle: Señor, yo no era digno. Yo no era digno, Señor. Pero gracias a ti. Aleluya. Se buscaba uno digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y dice la Biblia en Apocalipsis que un ángel rondó la tierra y no encontró a ninguno digno de abrir ese libro. Y después Juan, el apóstol, lloraba, hermano, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro. Pero en esos momentos entra en escena el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y los 24 ancianos empezaron a proclamar
Señor, tú eres digno. Digno es el Cordero de abrir el libro y de desatar los sellos, porque Él pagó el precio por este mundo. Solamente Él podía abrir el libro y de desatar los sellos. Él compró, hermano, a la humanidad con precio de sangre. Él nos compró por precio de sangre cuando éramos esclavos del pecado, cuando éramos dueños, amén, cuando éramos esclavos de la muerte. El Señor pagó nuestro precio. Amén. ¿Sabe algo, hermano? Y con esto voy a terminar. Estamos aquí, hermano, como que veo a Jesús, amén, sentado en una mesa. Y imagínense que usted está con Jesús en una mesa y ustedes están disgustando algo, comiendo algo, y como que de repente llega el mesero y dice: aquí está la cuenta, el precio es muy alto. Amén. El precio era muy alto, pero el Señor te dice: no te levantes, yo pago. Amén. Yo pago esta vez. ¿Cómo te sentirías, hermano? ¿Cómo te sentirías, hermano? Jesús dijo: no te preocupes, hijo, yo voy a pagar el precio por tus pecados. ¿Cómo te sentirías, hermano? ¿Cómo te sientes? Amén. A veces venimos a este lugar y no le damos la gloria como Él la merece. Seamos realistas, hermanos, seamos realistas. Sin embargo, Él pagó el precio por ti y por mí. Él dijo: hijo, esta vez yo pago. No te preocupes. Era una deuda muy grande, hermano, que no nos podíamos quitar. Pero Jesús la pagó por ti y por mí. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cierre su Biblia y levante sus manos. Señor, te damos las gracias en esta hora por tu fidelidad y gran misericordia. Te bendecimos, Señor, en este momento. Te exaltamos y te glorificamos. Te honramos, Señor, y te bendecimos. En esta hora te pedimos oído atento para lo que tú tienes para nosotros. Para la palabra de Dios que llegue a cada uno de los corazones que están en este lugar. Toca cada vida, Señor. Toca cada alma. Y conmueve, Señor, las entrañas. Penetra, Señor, hasta las coyunturas.